¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, bienvenidos a nuestros devocionales matutinos, Un Tiempo con Dios. En devocionales anteriores hemos estado hablando y examinando la devoción de la iglesia primitiva a 4 principios importantes. Lo veíamos en el versículo 42 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Sin embargo, vamos a pasar ahora al versículo 43 que dice: y sobrevino temor a toda persona. Conocemos el miedo, pero el miedo es una respuesta a una situación de peligro que produce en el cuerpo un estado de alerta. Sin embargo, la palabra que aquí se traduce como temor, y a veces lo relacionamos con miedo, va a algo mucho más allá. Y de eso tenemos ejemplos de la misma palabra en otros pasajes. Uno de ellos es cuando Jesús camina sobre el mar y los discípulos tienen miedo, no lo reconocen y tienen miedo. También es lo que ocurre con los guardas fuera del sepulcro, que nos dice que temblaron y se quedaron como muertos del miedo, del temor. También es lo que ocurre, la respuesta en los discípulos cuando Jesús calma la tormenta. Así que este temor, más que un miedo, más que una reacción hacia algo peligroso, hacia una situación de peligro, es más una respuesta, una reacción a algo que excede por completo nuestro control. Puede ser bueno, puede ser malo, pero es algo que excede por completo nuestro control. De hecho, la palabra que se utiliza en griego es la que ahorita va relacionado con la fobia. De hecho, es la palabra phobos. Sabemos que una fobia es una respuesta automática, incontrolable del cuerpo, normalmente relacionado a algo que produce miedo, a una situación de peligro, incluso no de tanto peligro, pero que produce una respuesta incontrolable en la persona. Lo mismo ocurre con el temor. En el contexto cristiano, conocemos este temor como un miedo reverencial, pero esta definición no engloba totalmente lo que significa, y es esto precisamente que estamos viendo que ocurre aquí en este pasaje. Toda persona, todas las personas que estaban ahí tuvieron un temor a una situación que excedía por completo su control. Estaban asombrados totalmente, una respuesta incontrolable por parte de cada uno de los que estaban ahí al escuchar el mensaje del Evangelio en su lengua. Al ver cómo todos los que estaban ahí estaban compartiendo el Evangelio en las lenguas de aquellos que estaban presentes en ese lugar. Lo interesante es que este asombro, este maravillarse de algo que excedía su control, no es algo que ocurrió solamente en aquellos que estaban entrando a la iglesia, aquellos que creyeron con el mensaje de parte de la iglesia primitiva en el día de Pentecostés. Dice, toda persona. Significa que también aquellos que estaban fuera vieron esto tan maravilloso y no pudieron más hacer que asombrarse. Vemos ejemplos de cómo este temor en algunas ocasiones produce una respuesta de fe, como en el caso de los discípulos al ver a Jesús calmar la tempestad. Tuvieron temor y decir, ¿quién es este? Estaban maravillados, estaban asombrados totalmente por ver a aquel a quien la naturaleza no puede ser más que obedecer. La otra respuesta es la de los guardias afuera del sepulcro, que nos dice se quedaron como muertos de este temor. Este asombro hacia algo que excedía su control fue de tal manera
que se quedaron como muertos, fueron paralizados. Esa fue la respuesta de su cuerpo. Pero de igual manera hubo ese asombro. En los tiempos en los que vivimos, estamos en una sociedad en la que dicen la capacidad de asombro se ha perdido en la sociedad. Es a esta sociedad que, dicen muchos, ya no se pueden asombrar, a la cual estamos llamados a llevar el Evangelio, llevar el mensaje de Dios para que Dios se manifieste y toda persona sea asombrada. Aquellos que habrán de creer y aquellos que no habrán de creer, pero todos deben verse asombrados. Estamos asombrando a esta sociedad, hermanos. Estamos dejando que el Espíritu Santo actúe en nosotros para asombrar a esta sociedad que parece haber perdido esa capacidad de asombro. Tenemos un Dios, tenemos al Dios verdadero que excede por completo nuestro control. Presentémoslo ante aquellos que no le han conocido, para que también se vean maravillados, asombrados por este poder tan grande que excede cualquier control. Que el Señor les bendiga.